Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos eh, a trabajar entonces hoy en el curso de desarrollo regional con el tema de las movilizaciones sociales. Permítanme en un momento que cargue la presentación y vamos desarrollando el tema. Listo. Entonces, en este momento estamos mirando los movimientos sociales en un curso de desarrollo regional. Es importante que nosotros comprendamos un poco estos qué son y cómo han impactado el desarrollo en los territorios, ¿sí? Cómo a partir de los movimientos sociales se han generado nuevas formas de interpretar los colectivos que son los que se han movilizado, los actores que han participado en los procesos y cómo estos han permitido que hayan cambios en las maneras de relacionarse entre estos mismos actores. Entonces, cuando vamos a conversar acerca de lo que es un movimiento social, empezamos a encontrar que es muy vasta la literatura que define movimientos sociales, ¿sí? Y precisamente por esa gran cantidad de interpretaciones, de lecturas que han tenido los movimientos sociales, han surgido numerosas teorías clásicas, teorías disciplinares e interdisciplinares, han surgido conceptos, interpretaciones, con el objetivo de responder precisamente qué son, para qué son y cómo estos movimientos sociales se han convertido entonces en agentes transformadores del territorio o agentes políticos, acciones de cambio, por qué la gente se agrupa, qué sucede dentro de ese proceso de convertir una acción de manera colectiva. Entonces aquí en la presentación yo les muestro que hay un montón de personas perdón, me devuelvo, un montón de personas que se han tomado a la tarea de reflexionar lo que son los movimientos sociales y desde de esas perspectivas se han construido entonces conceptos muy amplios. Los movimientos sociales ha llamado muchísimo la atención a las ciencias sociales y ha empezado a extenderse este interés a otras ciencias, ¿sí? Entonces, entrando en materia, quiero traerles un concepto que ha sido propuesto por Charles Tiley y Ernesto Castañeda, Leslie Wood, en el 2020, en donde estos han definido a los movimientos sociales como un lugar para reflexionar los conflictos de interés. Entonces, empezamos a ver que los movimientos sociales surgen de una situación de conflicto, de una situación de un choque entre una condición del Estado y una situación identificada por un grupo que se une, que se encuentra, que se agrupa a partir de una motivación, ¿sí? Entonces, Tiley en el 2020, él y sus compañeros han definido a los movimientos sociales como una acción política. Y desde esa acción política nos presentan tres momentos importantes o tres elementos importantes para que podamos identificar los que son los movimientos sociales. Entonces, en primer caso, dice que tienen un reclamo colectivo. Los movimientos sociales tienen un reclamo colectivo hacia las autoridades objetivo. No necesariamente es solo al Estado, pero el Estado es uno de los mayores autoridades a las cuales se le hace una reclamación puntual. Estos reclamos colectivos están diseñados teniendo en cuenta un reclamante, que es la población que se agrupa, un objeto de reclamo,
y un público, ¿sí? La cual va a considerarse que sus acciones afectan negativamente al bienestar de muchas personas. Luego tenemos como un segundo elemento para identificar los movimientos sociales, uno como un espacio en donde se combinan acciones políticas y va a ser es un lugar propicio para que se creen asociaciones, se creen reuniones públicas, se creen procesiones o manifestaciones y haya una declaración ante los medios de comunicación. Y tres, hay una representación pública concertada. Siempre hay una persona o un grupo que es los que va a representar precisamente al movimiento social. Estos movimientos sociales, los autores también nos dicen que generalmente tienden a confundirse con otras cosas. Estos elementos tienden a confundirse, a generar confusión. Y es que a toda protesta o a toda acción de protesta a veces se le considera como un movimiento social y no necesariamente. Por ejemplo, nosotros hemos visto las acciones de protesta que se dan hacia la vía hacia Caví, que cuando hay algún enfermo o hay alguna cosa, la gente cierra la vía, cierra la calle. Eso es una acción de protesta, pero no un movimiento social, ¿sí? Y puede eso a veces generar confusiones. Otro elemento que hace que a veces se confundan esto con que genere confusión son que las acciones colectivas del movimiento con la organización en las redes, que se constituyen como una acción en donde se van a considerar unas personas, se crean unas redes interpersonales y puede haber una razón para que se dé entonces estos movimientos sociales. Por ejemplo, eh, entonces, hay una persona que empieza a agrupar la gente, por lo menos en los mineros. Nosotros hemos escuchado el paro minero, ¿sí? Que el paro minero, hay alguien, una organización que los agrupa, los organiza, destinan un día para hacer una manifestación y ya. Y con eso a veces pensamos que eso también es un movimiento social. Y no, es también una organización que tuvo una acción de protesta, pero eso no hace parte de un movimiento social, aunque hay un actor, aunque hay una reclamación y hay un reclamante, ¿sí? Y lo otro es que lo otro que genera confusión es que se trata el movimiento como si fuera un actor simple y unitario, ¿sí? Eso, por ejemplo, que les estoy diciendo, es algo que fue muy sencillo, que fue como en ese momento, y a veces no podemos confundir como un movimiento social, pero dentro de esas formas de organizarse, dice que puede oscurecerse la idea del social, de lo que es el movimiento social, con un ejercicio de manipulación y realineación. Entonces es importante identificar que aunque estas son acciones que tienen las características iniciales, las primeras tres, no necesariamente son unos movimientos sociales. El movimiento social también tiene una trayectoria en el tiempo, ¿sí? Tiene una trazabilidad, tiene un proceso de organización y de crecimiento. Preguntarse entonces por qué la gente se agrupa. En la literatura, Honneth nos habla de que hay un elemento importantísimo y es la autoidentificación. Entonces yo como una persona individual empiezo a identificarme con esa reclamación, con ese conflicto que yo que la comunidad ha venido identificando. Y eso hace que yo me sienta parte del proceso, eso hace que yo me sienta parte también de ese grupo reclamante y por lo tanto puedo tomar la iniciativa de estar en los momentos de manifestación, de estar en los procesos eh, de las acciones colectivas. Eso como para decir entonces que hay diferentes fuerzas externas que son las que empiezan a generar los movimientos sociales. Entonces, los movimientos sociales, además de ser acciones políticas, también son espacios de reflexión, porque los movimientos sociales no es simplemente para ir y gritar y decir es que no nos gusta, sino también empezar a generar espacios de reflexión y de aprendizaje, espacios donde se proponen acciones de mejora, ¿sí?
tienen una trazabilidad en el tiempo, es decir, hay unas acciones iniciales que poco a poco van creciendo, que van evolucionando, porque dentro del mismo ejercicio de aprendizaje que se requiere en los movimientos sociales, pues vamos identificando cuáles son las acciones estratégicas que han funcionado, que funcionan, cuáles no, y poco a poco eso va haciendo que las acciones colectivas tengan unas mejoras, ¿sí? Que las reclamaciones tengan unas mejoras y que haya una respuesta del Estado hacia esas reclamaciones que el colectivo viene haciendo. Entonces las comunidades se autoidentifican y esa autoidentificación empieza a generar respuestas en el reconocimiento propio en el otro, ¿sí? Entonces, esos son elementos importantes a la hora de definir lo que es un movimiento social. Como les decía inicialmente, los movimientos sociales han tenido muchas formas de ser estudiados, desde la economía, desde la antropología, desde las ciencias sociales, y desde estos escenarios se han propuesto también teorías para poder comprender lo que sucede en los movimientos sociales. Estas teorías han sido clasificadas de acuerdo al análisis que se hace del movimiento social. Entonces, si es un análisis estratégico, se han propuesto inicialmente dos teorías. Permítanme, yo pongo aquí. Entonces, si es desde el análisis estratégico, tenemos la teoría de la movilización de recursos y la teoría de los procesos políticos. Esta teoría de la movilización de recursos lo que nos invita es a entender cómo se da el movimiento social, ¿sí? Este cómo nos va a ayudar a saber cómo surge, cómo se desarrolla y cómo se da la capacidad para movilizar recursos. Esta movilización de recursos no solamente hace referencia a recursos económicos, sino que hace referencia también a cómo movilizamos a las personas que están dentro de estos ejercicios políticos. Y como precursores de esta teoría están estos analistas, ¿sí? McCarthy, Sheld, De la Porta y Diani. Está la teoría de los procesos políticos, que esta nos ayuda a entender cuándo los movimientos sociales es importante tener en cuenta que en muchos casos están asociados a alguna situación política importante dentro del Estado, dentro del territorio, que son los que se convierten en el escenario propicio para que estos movimientos sociales afloren, para que estos movimientos sociales generen entonces como esas formas de relacionarse con el Estado, ¿sí? Pasa alguna cosa en el Estado que el pueblo necesita manifestarse y es desde allí en donde se empiezan a dar las manifestaciones sociales y públicas y políticas. Permítame un momento. Ok, retomamos entonces. Luego está cuando empezamos a hacer análisis identitario, ¿sí? De la identidad del movimiento social. Entonces surge la teoría del paradigma identitario, que esto nos ayuda a responder el porqué de ese movimiento social. Nos empieza a explicar las causas por las cuales tantos movimientos sociales han empezado a surgir actualmente y cómo se van creando esos códigos culturales a través de estos movimientos sociales. Entonces nosotros hemos visto que a partir de diferentes situaciones y elementos que se han dado en la historia, ha surgido el movimiento social afro, por ejemplo.
y con el movimiento social afro se han empezado a entretejer un montón de elementos culturales, sociales, moda, identificación corporal, lenguaje y un montón de códigos que empiezan a ser parte de estos movimientos sociales. Entonces nosotros hoy hemos escuchado o empezamos a hablar de las palabras, por lo menos hermanos, tejido social, patriarcado, resistencia, revolución, identidad política, eh, y un montón de códigos de lenguaje que empiezan a ser parte entonces de estas maneras como la comunidad afro empieza a reconocerse como afro y a querer ser parte de estas acciones políticas que vienen siendo los movimientos sociales, ¿sí? En estos entonces están Melushi, Turrein, Pisorno, Dalton, Kletcher, como autores o precursores de esta teoría de la teoría del paradigma identitario. Estos análisis estratégicos y este análisis identidad lleva a entender también cuál viene siendo los diferentes marcos interpretativos en los cuales nosotros podemos analizar las teorías sociales. Entonces, ese análisis se da, o sea, luego de que ya yo entiendo cómo se identifican y cuál es la estrategia, surge esta teoría de los marcos interpretativos y con ella tratamos de responder el nosotros. Ya es empezar a identificar de que es un colectivo, de que diferentes individuos empiezan a ser parte de uno solo. Y precisamente a eso nos hablaba Honneth cuando él explicaba el reconocimiento de mí mismo en el otro, ¿sí? Esta teoría nos ayuda a entender la intención de comprender el contexto político de los movimientos sociales. También entender la manera en que la identidad es apropiada por el actor del movimiento social y cuáles son esos argumentos que sustenta su participación y su relacionamiento. Es decir, en qué momento político o qué contexto político se está dando la situación por la cual hay una reclamación. ¿Cuál es la identidad con la cual nosotros empezamos a reconocernos y apropiarnos de ese movimiento social? ¿Y cuál vienen siendo nuestros argumentos y la reclamación misma de la situación en la que estamos, que hace parte de la reclamación? Entonces, el movimiento afro, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan cuando sucedió lo de este americano Floyd, que a partir de esa situación se dio lo de las vidas importan, Black Lives Matter, y con eso surgió también un lenguaje en la cual empezamos a decirlo, el hashtag Black Lives Matter, hablamos de las vidas de los negros importan, empezamos a identificarnos con el cabello y todo ese movimiento empezó a generar una manera de que los negros ahora empiezan a vestirse de colores, a reconocer todo el tema del afro, su indumentaria física, sus palabras, a reconocer el montón de palabras con los cuales dentro de nuestro lenguaje existen de raíz africana, y empezamos a traer África nuevamente acá, pero es precisamente en ese reconocimiento de la ancestralidad y cómo empieza a surgir entonces lenguajes como es que los negros todos somos iguales, no tiene por qué haber diferencia de colores y bueno, empiezan a surgir un montón de argumentos que sustentan precisamente el porqué de las movilizaciones, el por qué los negros se están movilizando, porque están identificando y reconociéndose como un grupo que hace parte del colectivo social. Y tenemos entonces a estos precursores de esa teoría. Bueno.
Estos precursores, estos analistas de los movimientos sociales, planteaban una manera muy europea, digámoslo así, para hacer análisis de los movimientos sociales. Y desde esas visiones europeas, muchas de las acciones que sucedían en la América Latina no encajaban dentro del concepto de los movimientos sociales. Además de que de las nuevas formas de movilización, entonces el fenómeno de la globalización, por ejemplo, más adelante voy a tocar ese tema, empieza y las nuevas formas de interpretar las acciones colectivas empieza a generar una nueva interpretación. Y es que encontramos unos viejos movimientos sociales, una manera anterior a hacer movimientos sociales y a comprenderlos, y un nuevo movimiento social. Entonces, esos viejos movimientos sociales nos explican cómo es, entendiéndolos desde el carácter de esa movilización que dependía en gran manera de los cambios y de la estructura política del momento. Entonces, era muy como de acuerdo a la tendencia social y política que había. Se enfocaban en el poder del trabajador. Entonces, inicialmente hablábamos de los movimientos sociales que se comprendían desde el trabajador y el opresor, o el trabajador y el empleado, sobre categorías de explotación, por ejemplo, categorías de opresión, categorías que estaban muy relacionadas con los enfoques laborales, pero no con nuevos enfoques como los que vemos hoy. Luego, aparecen estos nuevos movimientos sociales que la historia empieza a generar una nueva manera de interpretarlos, y con esa nueva manera de interpretarlos se abre un abanico súper amplio de la concepción de lo que es un movimiento social, y empieza a generar, a entenderse que hay otras razones por las cuales las comunidades se aglutinan, se agrupan y manifiestan, y empieza ya no solamente por el momento político en el cual se encuentra el territorio para que se manifiesta, sino el contexto en general. Entonces eso empieza a permitir que hayan movilizaciones sociales de mujeres, de la comunidad LGTBIQ+, de los afro, de etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es solamente por un tema laboral, sino por el reconocimiento de otros conflictos sociales. Y estos nuevos movimientos sociales ya no solamente estaban enfocados en categorías de explotación, sino que empiezan a estar generados por otras categorías. Entonces está la categorías de autonomía, de libertad de expresión y la crítica a una sociedad postindustrial. Entonces, cuando encontramos esto, aquí caben un montón de razones y de motivaciones para la manifestación propiamente. Si hasta este momento hay alguna pregunta, por favor, tomen apuntes para que la puedan hacer en el grupo de la clase. ¿Listo? Entonces, estos nuevos movimientos sociales vienen siendo analizados, estudiados por autores como Julieta Flores, Sousa, Calego, eh, Calderón y Castel, Mendiola. Y esta categoría de nuevos no hace referencia a un tema de novedad propiamente, sino a que hay una condición de diferencia en su contenido. Es decir, ya en los movimientos sociales pasan de ser simplemente una manera de me quejo, me quejo, me quejo, sino a que dentro de esa reflexión de la queja, cómo empezamos a proponer cambios y cómo invitamos a que haya un proceso un poco más participativo. Y el contenido de esos movimientos sociales empieza a abrirse a temas culturales, a temas de calidad de vida, a temas de formas de entender la vida y los valores, a la manera como empezamos a identificarnos como personas propiamente, a la subjetividad. Y recuerden que de esto viene siendo una de las
de las premisas que se tocaba cuando hablábamos del wokismo, que el wokismo decía que se convirtió entonces en un vehículo para la proliferación de estos nuevos movimientos sociales. Pero los nuevos movimientos sociales tienen una connotación que es mucho más de la construcción social y política y no tanto a la transformación progresista, pero desde la visión del AGE, pues obviamente se convierten también como en un vehículo para que haya un proceso más a este tema de la globalización, ¿sí? Pero son elementos que no están separados, pero hablar de nuevos movimientos sociales tiene muchísima más trayectoria que de hablar del wokismo. Podríamos hablar o decir que el wokismo es una forma de interpretar estos nuevos movimientos sociales ahora en la actualidad, pero esto viene desde hace mucho tiempo atrás, hablar de de los nuevos movimientos sociales. Porque estos nuevos movimientos sociales, a partir de los años 70 más o menos, eh, cambia el sujeto que reclama, ¿sí? Entonces antes hablábamos de un sujeto que era netamente político y desde las condiciones políticas era que reclamaba, a que pasa a ser un sujeto identitario. Entonces, cuando pasa a ser un sujeto identitario, pues la condición ya no es solamente, los motivos de reclamación ya no son solamente por un tema político, sino también por un tema de yo cómo me percibo, yo qué pienso, yo qué siento, yo qué considero correcto, y desde ahí vienen siendo los ejercicios de reclamación y de autoidentificación. Sumado a eso, la tecnología y la globalización empieza entonces a generar una nueva manera, una nueva gramática de interpretación de los movimientos sociales, sobre todo en América Latina, ¿sí? Y es que cambian las formas de protestar y de participar. Nosotros podemos hacer parte de un movimiento social no necesariamente saliendo a la calle a levantar la mano y protestar. Ya lo podemos hacer a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, precisamente porque las redes sociales también se empiezan a convertir como en esos escenarios de protesta, porque hay otras escalas de construcción del nosotros, ¿sí? Entonces nosotros vimos que cuando el movimiento, las manifestaciones que se dieron en Quibdó en el 2016-2017 arrancan en Quibdó y hubo un sentir que generó una identificación mucho más masiva. Entonces se suma Buenaventura, pero vimos que hubo manifestaciones a nivel de todo el mundo con respecto a lo que sucedía en el departamento, porque entonces se suma a una identificación, se suma a una reclamación de las movilizaciones sociales afro. Y entonces todo el que está considerado, identificado como afro, tuvo un pálpito que se sintonizó con lo que estaba sucediendo en este territorio. Entonces ya no fue un movimiento social, una manifestación social, perdón, puntual solo en Quibdó, sino que se dio a nivel del mundo, por ejemplo, porque entonces también empezarán a sumarse nuevas demandas, ¿sí? Entonces ya no solamente reclamamos por el hecho del sueldo, de las horas laborales, sino que también reclamamos por temas de educación, por temas de salud, por temas de reconocimiento, por temas de que un negro por fuera, americano, tuvo una situación particular y todos por simplemente reconocernos como negros, hacemos parte entonces de las manifestaciones. Cambian los actores, se suman nuevos actores, hay nuevos líderes, unas nuevas maneras de generar liderazgos y diferentes medios para que se den entonces estas manifestaciones propiamente. Estos movimientos sociales en América Latina, entonces, nosotros sabemos muy bien las condiciones del territorio latinoamericano. Estos nuevos movimientos de América Latina responden precisamente a la condición de desigualdad que hay en los territorios. Responden a la resistencia frente a esas políticas excluyentes que van a beneficiar a las élites, que hay unos procesos de monopolio social, político y económico que
perpetúan estas desigualdades en el territorio, porque hay unas condiciones de inseguridad, porque América Latina está de alguna otra manera, y de acuerdo con el informe del 2020 del PNUD, en un círculo, y es que precisamente esta desigualdad genera unas condiciones de violencia que dificulta que hayan nuevos escenarios o nuevas oportunidades, que ahonda la diferencia, que ahonda la desigualdad, que profundiza precisamente las condiciones de desigualdad y profundiza la poca inversión. Entonces, la poca inversión genera más desigualdad, esa desigualdad genera violencia y esa violencia genera entonces que las condiciones económicas también se debiliten y se convierte entonces en eso, en un círculo como ya lo habíamos visto en la clase. Entonces, estos movimientos sociales que se presentan en América Latina empiezan a darse porque hay un tema fuerte de dependencia hacia otros estados, porque el proceso de industrialización de alguna otra manera está monopolizado, porque se consolidan en América Latina unos modelos extractivistas y de agroexportadores que impiden el desarrollo de los locales, de las industrias locales, porque este modelo extractivista lo que hace es precisamente desangrar el territorio, que haya pérdidas en el territorio, que no haya retroalimentación, que no haya un retorno, y obviamente esto está entrelazado con los conceptos de desigualdad y porque se prolifera estas condiciones de oligarquía. Entonces hay una élite que son las que vienen generando precisamente estos monopolios y condiciones de dependencia, y porque también se empiezan a perpetuar las acciones de desarrollismo. Entonces nosotros estamos hablando del desarrollismo no como esa condición de transformación, de mejora, de cambio, sino como un concepto que está realmente viciado por la dependencia y por la oligarquía. Entonces, hay un desarrollismo para unos, pero no es para todos. Sumado a esto que hemos visto hasta aquí, surge entonces también la globalización como un fenómeno que también afecta a las formas como se presentan los movimientos sociales, una manera también de perpetuar un poco estos elementos que se presentan en América Latina, ¿sí? Si bien nosotros sabemos que el fenómeno de la globalización es un fenómeno que tiene sus pros y sus contras, sus ventajas, sus desventajas, las desventajas y las ventajas también influyen en la manera como se presentan los movimientos sociales en América Latina, porque precisamente esa amplitud con que empiezan a generarse estos movimientos, que ya no son de pronto localizados, sino que los movimientos empiezan a darse a términos de globales, aumenta entonces la vulnerabilidad en el control de esas masas, en la coordinación de los procesos y en los compromisos, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a entender que así como se han venido transformando los movimientos sociales en América Latina, la sociedad también se ha transformado. Por eso, en ese proceso de transformación empezamos a hablar de los nuevos movimientos sociales, ¿sí? Recordemos que no estamos hablándolo con un tema de temporalidad, sino en el cambio precisamente en su contenido y en las estrategias en que se dan los nuevos movimientos sociales. Llevándolo un poco a nuestro contexto, podemos ver entonces que surgen otros colectivos, empiezan a surgir colectivos. Entonces, las comunidades, las mujeres se manifiestan, las comunidades LGTBIQ+ se manifiestan, las comunidades afro se manifiestan, las comunidades indígenas se manifiestan, y ya propiamente nosotros empezamos a identificar que hay movilizaciones
afro, que es muy distinto a hablar de movilización social antirracista, movilización social negra, movilización social de las comunidades negras. Y entonces uno empieza a preguntarse cuál es la diferencia. Tienen como un elemento en común y es la categoría de identidad racial. Y esa categoría de identidad racial, en la literatura, Dillon y Paschel nos empiezan a decir que se empieza a jugar con esa característica identitaria racial como una manera estratégica para las reclamaciones. Entonces, de acuerdo al momento y al contexto que estaba en ese momento, empezamos a utilizar, digámoslo, de no una manera despectiva, sino más bien sí, a utilizar la categoría de negro para que se puedan generar nuevas y diferentes reclamaciones. Entonces, esto son consideradas como acciones colectivas de activistas y de organizaciones que se organizan fundamentalmente, aunque no de manera excluyente, por su condición de afro, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de movilizaciones sociales antirracistas, no estamos hablando propiamente de los afro. Cuando estamos hablando de la movilización social negra, estamos hablando del concepto negro como una condición política de reconocimiento político. Cuando estamos hablando de las movilizaciones sociales de comunidades negras, estamos hablando de un momento en el tiempo que propició precisamente el tema de la Ley 70 y a partir de la Ley 70 el reconocimiento de la diversidad cultural que se presenta propiamente en Colombia, que se empieza a reconocer propiamente en Colombia a partir de la Ley 70 y el movimiento social afro como un movimiento social techo que arropa de alguna otra manera los otros movimientos sociales que nosotros empezamos a tener o a reconocer en el Estado colombiano. Entonces empezamos a mirar un poco como esas diferencias y qué estamos encontrando, porque de pronto como esa diversidad de movimiento social afro, negro, antirracista, y es que estas categorías de identidad tienen, digamos, como una identidad que las agrupa y es la categoría afrodescendiente. Dentro de la categoría afrodescendiente, eso está asociada a una condición histórica, a una condición de reconocerse como dentro de una diáspora africana. Dentro de esa categoría está el pueblo negro, que el pueblo negro es el reconocimiento de una condición política, de un concepto político, ¿sí? Que en algún momento sería importante que pudiéramos un poco conversar un poco acerca de eso, porque algunos empiezan a considerar la identificación como negro como una condición política de yo me reconozco como negro, otro como una condición política impuesta. La sociedad reconoce a el otro como negro, como distinto, ¿sí? Lo impone. Eso sería una idea importante de reflexionar y analizar, porque si es realmente yo me reconozco como negro o me reconozco como negro a partir del reconocimiento que hace el otro o que me impone el otro, sería importante nosotros luego poder discutir eso. Y dentro de este pueblo negro encontramos al raizal y encontramos al palenquero. Al raizal y al palenquero como unas categorías también étnico-raciales que se ubican en unos lugares estratégicos dentro de Colombia. Entonces el pueblo negro habla de la diáspora africana, el afrodescendiente, perdón, el pueblo negro como ese reconocimiento político, el raizal como una categoría que se identifica ligado al Caribe colombiano y el palenquero como una categoría étnica que se relaciona también con una historia que tiene que ver con el cimarronaje. Estas acciones dentro de este techo de las movilizaciones sociales afro no son nuevas, ¿sí? Y por eso hoy podemos hablar de movilizaciones afrodescendientes,
Es importante pensar que el negro no se está movilizando hoy simplemente a través de su pelo y de su forma de vestir, no solamente desde allí. El pueblo negro empieza a identificarse desde las acciones de resistencia a la esclavitud, ¿sí? Viene generando acciones sociales y políticas desde esas temporadas. Entonces hablamos de el cimarronaje como una inspiración ideológica. Entonces, precisamente por la resistencia a la esclavitud, hubo estrategias, hubo discursos, hubo movimientos, hubo acciones sociales, políticas colectivas en pro de la acción de la esclavitud. Y desde allí surge entonces lo que nosotros conocemos como el cimarronaje, precisamente en pro de la lucha por la independencia española. Esta, esta resistencia o el objetivo en ese momento es precisamente temas de libertad, nos lleva a la politización de la identidad en clave de movilización social. Es el reconocimiento del negro como un ser político, un ser social, como un sujeto de derecho. Desde ese reconocimiento político empezamos a hablar que es importante el disciplinamiento cultural y la defensa de valores. Entender de que hay unas particularidades sociales y culturales que es importante mantener, perpetuar, conservar dentro de los estados, porque aportan precisamente a la historia y a la construcción y al tejido social, porque es necesario reafirmar su valor y las visiones en el pleno apogeo del racismo científico. Reconozcamos que no es lo mismo la epistemología blanca que la negra. Los conceptos y la apropiación de conceptos que surgen desde las sociedades blancas, mestizas, europeas, a los que surgen de las comunidades negras. Entonces se habla de un racismo científico precisamente porque de alguna otra manera podemos encontrar varios elementos. Uno, los negros como objeto de estudio que han sido utilizados como objeto de estudio, que han sido extraídos, de las cuales se extrae conocimiento, sabiduría ancestral, elementos culturales, elementos identitarios, pero no retornan los beneficios de esos procesos investigativos o de la generación de conocimiento a partir de esta cosmovisión del negro. A eso podemos empezar a llamarle racismo científico. El hecho de que sea mucho más difícil la publicación, el reconocimiento de las formas, de la oralidad, de la ancestralidad, de la manera como se transmite información y conocimiento del negro como un conocimiento válido. Nosotros hemos escuchado la canción del grupo Nietzsche que hablaba de, ¿cómo es? Negro corriendo ratero, blanco deportista, una cosa así. A eso hace referencia a esos elementos de racismo. Bueno, espero que ustedes escuchen la canción, porque eso es una manera de manifestar precisamente estas condiciones de racismo. Y desde el reconocimiento de la identidad en clave de movilización social, surgen entonces diferentes partidos políticos que empiezan a pensar y a proponer precisamente para las comunidades negras acciones sociales y políticas, ¿sí? Como hoy estamos viendo, o sea, de toda esta trazabilidad y de esas acciones sociales, bien o mal, es importante empezar a entender y a reconocer lo que significa una vicepresidenta mujer negra dentro de Colombia, en Colombia. Eso es precisamente resultado de toda esa trazabilidad de identificación, de reconocimiento político de la identidad en clave de movilización. Mucho tiempo atrás surgieron los movimientos sociales. Y esos movimientos sociales, aunque hoy probablemente no estén dentro del escenario político aún sobreviviendo, eso ha sido un trabajo soterrado que hoy
estamos hablando de una vicepresidenta negra, de ministros y toda esa gente que tenemos en el gobierno en representación de las comunidades afrodescendientes, la elección del presidente anterior, Obama. Todo eso hace parte precisamente de esas luchas a lo largo del tiempo que han encontrado entonces respuesta en los tiempos actuales. Y esta movilización afrodescendiente empezamos a entender de que entre los 70 y los 80 empiezan a surgir movimientos urbanos negros, movimientos étnico-raciales o de campesinos, movimientos de mujeres o movimientos feministas, que a partir de esta subjetivización de las reclamaciones, entonces empiezan a desarrollarse otras formas de conceptualizar la negritud, ¿sí? Empezamos a articular de una manera distinta las ideologías políticas, empezamos a adaptar nuevos estilos de movilización política. Entonces, nosotros dentro del estudio de las movilizaciones afrodescendientes hemos entendido que el negro se moviliza de manera pacífica, pero la respuesta a esos movimientos pacíficos muchas veces ha sido beligerante por parte del Estado, y allí es donde empiezan a surgirse ya como movimientos un poco más acalorados. Pero el común denominador de los movimientos afrodescendientes es de forma pacífica, en donde se utiliza la cultura, el canto, el baile, la comida, la expresión corporal como formas de manifestar, donde se entiende el cuerpo como el primer territorio, como se entiende la oralidad, el canto, la religión, el alabao, como esas primeras formas de manifestarse, ¿sí? Entonces nosotros vemos que los movimientos sociales afro parecen fiesta, pero es una manera muy cultural de cómo se manifiesta el negro. Y eso hace parte precisamente al aporte que hacen estos movimientos de esos estilos de manifestarse, en donde empiezan a catalizarse y se adoptan políticas étnico-raciales. Entonces nosotros vimos que en Colombia, por ejemplo, surge la Ley 70, se dio el reconocimiento de la diversidad étnica en la constitución política, porque entonces empiezan a surgir nuevas políticas públicas, porque empiezan a surgir un montón de acciones de reconocimiento y de reivindicación de esos derechos de las comunidades negras, y porque empiezan a reconfigurarse las sociedades latinoamericanas de una manera diferente. Entonces ya nosotros no estamos hablando o no pensamos solamente en las comunidades afrodescendientes de Colombia que solamente se encuentran en las costas, sino que empezamos a entender de que dentro del país colombiano, en la parte continental, de la parte andina, también hay comunidades afrodescendientes que se reconocen como afrodescendientes y que simpatizan con las reclamaciones del pueblo negro de Caribe y el Pacífico, por ejemplo. Entonces, y vemos entonces también cómo empiezan a integrarse eh, esas comunidades afro. Entonces ya no hablamos solamente de afrocolombianos, sino que hablamos de afrovenezolanos, afroperuanos, de afrobrasileños, y cómo eso empieza a reconstituir unas nuevas comunidades, a entretejer unas nuevas movilizaciones, a reconocer la diversidad de razones para reclamarle al Estado y a la sociedad, y encontrar elementos comunes, encontrar que si bien en Colombia los negros han reclamado por el territorio, en Brasil han reclamado por el reconocimiento de la diversidad, en otros lugares han empezado a reclamar por otras cosas, y empiezan a convertirse en modelos ejemplo para empezar a adoptar en su territorio nuevos elementos a la reclamación. ¿Sí? Eso podemos entonces empezar a llevarlo a el territorio chocuano. Voy cerrando con esta diapositiva para que luego poderles contar qué van a hacer ustedes para la nota final de este corte 3. Entonces, los movimientos sociales y el desarrollo económico en el Chocó, Colombia, esta información la tomo de varios artículos, de varios libros. Ahí está
ahorita les muestro, Bonet y Morón, está Francisco Flores, que tiene un libro maravilloso que nos ayuda a entender cómo las acciones políticas dentro del pueblo negro colombiano no solamente es lo que ha venido sucediendo a partir de 1954, sino que previamente se dieron un montón de acciones sociales, de acciones políticas previas que a la final empezamos a entender cómo sí hay una movilización, porque hay una trayectoria. Y es que inicialmente el Chocó estaba bajo el tutelaje político del Cauca y se dieron acciones políticas para que ese tutelaje dejara de ser bajo las directrices del Cauca y poder tener autonomía política. ¿Sí? Hubo también un tema de empezar a reconocer esos nuevos derechos de que el departamento del Chocó tenía una pobreza de derechos políticos, precisamente por ese tutelaje. Entonces, no teníamos un representante, no teníamos un montón, el reconocimiento de autonomía social y política, no había derecho a la educación, no había derecho a la salud, no había derecho a la tierra. Entonces, esa pobreza de derechos políticos también se convirtió en motivo para que el Chocó empezara a generar acciones políticas y empezara a decir, nosotros queremos que nuestro líder sea chocuano, por ejemplo, que haya un intendente chocuano. Necesitamos empezar a entender de que acá también se necesitan espacios de educación. Los colegios llegaban hasta cierto grado y a partir de allí la gente le tocaba salir del territorio para seguirse preparando. Entonces empezó a hablar del derecho a la educación. Se empezaron a constituir referentes simbólicos. Estos referentes simbólicos, entonces empieza a surgir Diego Luis Córdoba, César Conto, Ramón Lozano Garcés, y empezar a entender de que ellos estaban aportando precisamente a esas nuevas maneras de entender el territorio y al reconocer las carencias que había en el territorio, las necesidades y los derechos del territorio propiamente. Se habló también de la autonomía del territorio, ¿sí? Cómo era necesario que el Chocó empezara a tomar sus decisiones propiamente, que no fuera liderado por personas de afuera, sino que dentro del Chocó hubiese una cabeza que reconoce las necesidades y pudiera hacer o generar acciones para que esas necesidades fueran suplidas. Se crean entonces diferentes organizaciones cívicas. Para ese momento se hablaba del Comité Cívico por Mayor Autonomía Política, del Comité de Acción Chocuana, de la Liga Pro Chocó. Se empiezan a generar esas organizaciones que empiezan a trabajar por el derecho a la educación para las mujeres negras y las comunidades educativas de varones. Y esas organizaciones, cada una tenía una motivación y era empezar a pensar al Chocó como un departamento, como un territorio que tiene necesidades, que tiene obligaciones, que tiene derechos, que tiene potencialidades. Se habló también entonces de acciones en pro de la raza y la clase, ¿sí? Del reconocimiento de que este era un territorio que estaba siendo excluido, pero que hacía parte de un territorio colombiano. Empezaron acciones para demostrar la capacidad y la inteligencia del negro ubicado en estos territorios. Se generaron debates sobre el sistema educativo, las necesidades del sistema educativo. Entonces, todo este acervo de acciones políticas previas empezaron a menoscabar esa ideología de que acá no pasaba nada, de que acá no se merecía nada, de que esto estaba excluido y marginado. Y a partir de allí surgen entonces ya unas acciones muchísimo más, de mayor envergadura, muchísimo más fuertes, que vienen siendo las que nosotros conocemos como la movilización de 1954, en donde se da una protesta por el desmembramiento del Chocó, donde luego, que esa es una historia que sería maravillosa que ustedes pudieran investigar, donde luego pasa a las manifestaciones de 1967, donde el departamento empieza a pedir por agua y luz,
Esa era pues como las insignias de las movilizaciones sociales. Luego está la de 1987 que se llama la Rebelión Chocuana, que de alguna otra manera parte un poco la historia de las movilizaciones del Chocó, porque antes eran movilizaciones un poco más silenciosas, digámoslo así. Esta ya hace mucha más bulla en el estado, dentro del estado colombiano. Es una rebelión muy fuerte, es una rebelión en donde surgen un pliego de peticiones muy robusto, donde surgen peticiones como la que debe estar acá el SENA, la universidad, el puente de Yuto, y etcétera, donde hay unas acciones eh, donde ya hay heridos, donde, o sea, ya es muchísimo más escandalosa, digámoslo así, en buenos términos, digámoslo así, la condición de la rebelión chocuana, en donde en el 2000 surge el de la salvación y la dignidad del Chocó, porque en los anteriores las movilizaciones siempre se generaban unos compromisos con el Estado que no eran cumplidos, ¿sí? Y el Estado tenía una respuesta un poco agresiva ante las manifestaciones que se daban en el territorio. Para ese momento se hacían unos compromisos y no se cumplían. En el 2000 ya se habla de la salvación y la dignidad, entendiendo que el Estado se ha burlado precisamente de las manifestaciones anteriores, de que no ha cumplido con lo que se ha comprometido con el Estado, con el departamento del Chocó. Luego surge la del 2016, que es un grito por la dignidad del Chocó, porque siguen sin cumplirse. Y esa de 2016 no dura mucho, pero es como, se hace generar como un primer llamado a lo que siguió en el 2017. Yo no sé si ustedes de pronto lo recuerdan, que fue un paro que duró varias semanas, creo que un poco más de un mes, en donde el pueblo no se rinde carajo, porque precisamente ya la gente empieza a manifestar que está harta. Y esta movilización del 2017 ya cuenta con otras maneras de movilizarse. Entonces ya no solamente están en la calle, sino que también están en las redes sociales, en donde el departamento se paró, donde ya hubo, no fue solamente un solo grupo que se unió, sino que se unió el sector educativo, el sector de mineros, el sector público, el sector privado, se unen a estas manifestaciones, en donde entonces ya hay una comprensión mucho más colectiva de las necesidades y de los problemas que hay en el departamento, y eso viene siendo uno de los grandes logros del departamento. Además, ya hubo una organización, entonces en este del 2000 hay un comité porque anteriormente se entendía que era necesario también entonces una estructura que fuera como la representación, ¿sí? Del grupo que estaba haciendo la reclamación. De pronto por eso los anteriores no tuvieron como tanto eco, y era que que era una organización muy efímera. A partir del 2000 ya esa organización no es efímera, sino que empieza a ser mucho más acentuada, y ya tienen una condición, una representación un poco más jurídica, o que empezó a caminar hacia eso. Ya en el 2017 hay el reconocimiento de un comité, ¿sí? Ese comité organizador que empieza a generar unas nuevas estructuras, el seguimiento, el cumplimiento del pliego de peticiones, que creo yo que eso era lo que hacía falta en las movilizaciones anteriores. Y entonces cuando estamos viendo esa trayectoria de esas acciones previas a estas movilizaciones, ya lo que empieza a suceder desde 1956, de 54 a lo que hemos visto hoy, empezamos a entender de que hay un movimiento social en el territorio, ¿sí? Antes podíamos decir que habían unas movilizaciones, porque las movilizaciones tienen una condición un poco más espontánea, un poco más efímera. El movimiento social ya tiene una estructura mucho más jerárquica, jurídica, que para allá es donde se ha ido transformando lo que sucede en el departamento. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, entendemos que a partir de los movimientos sociales que se han dado en el territorio del Chocó, muchas de las condiciones del departamento hoy, de manera un poco lenta, pero han tenido resultados, ¿sí? Como les decía, en el paro, en la movilización de 1987, se pidió
la universidad, el SENA, el puente de Yuto, no recuerdo qué más. La de 2017, ya el pliego de peticiones tiene la conectividad, el tema de vías, el tema de hospitales, el tema. Y a partir de estas movilizaciones es que el departamento del Chocó ha logrado muchísimas acciones de transformación, ¿sí? El hecho de que esté el SENA, que esté la universidad, nosotros sabemos lo que ha implicado en eso, lo que ha implicado en la sociedad. Una manera entonces de que la sociedad ya no tenía que desplazarse a otro territorio para, para poder estudiar, sino que ya lo podía hacer aquí y eso cómo empezó a impactar a las familias y a la economía de las familias. Entonces, por eso es importante pensar los movimientos sociales y los logros de los movimientos sociales como motores de desarrollo social y económico, porque sí generan transformación los resultados cuando se han cumplido las peticiones o cuando se han propuesto acciones para solucionar precisamente esas acciones, esos conflictos sociales que son los que generan las movilizaciones sociales. Cuando a partir de esas movilizaciones sociales se empiezan a democratizar lo que sucede en el territorio. Probablemente hoy estemos a puerta de que haya nuevas acciones de movilización, porque estamos entendiendo que hay una condición crítica del territorio que requiere nuevamente reflexión, que requiere nuevamente de pensar, que requiere nuevamente de reconocernos como uno propio, como uno solo, para que el territorio nuevamente pueda empezar a tener una nueva ruta, ¿sí? De transformación y de desarrollo. Em, Vamos a dejarlo entonces hasta allí. Luego continuamos desarrollando un poco el tema de los movimientos afrodescendientes urbanos y un poco más este tema de los movimientos sociales y desarrollo económico en Chocó y Colombia.